Abran sus Biblias en Génesis capítulo 37, por favor. Génesis capítulo 37. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Y una vez que terminemos esta lectura, vamos a leer Proverbios 13, 4. Pónganse de pie por respeto a la lectura de la palabra del Señor. Dice la Escritura: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos los hermanos, y aborrecía, y no podía ganar. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieron sus hermanos: verás tú sobre nosotros, y serás sobre nosotros, y lo aborrecerán más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a pasar la tierra de ti? Dios y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vamos a orar. Padre, enséñanos en tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Tomen asiento, busquen Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. Cuando lo tengan me dicen amén. Lo vamos a recitar 2 veces, como también un texto que memorizar en esta noche de oración. Si lo tienen me dicen amén. Decimos Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Una vez más, Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hermanos, en esta hora vamos a tener un tema titulado Sueños realizados. Sueños realizados. Y Dios me dio un pensamiento hace unos días que dice así: la mayor parte del fracaso de nuestros sueños consiste en creer que Dios trabaja como el genio de la lámpara. Repito, la mayor parte del fracaso de nuestros sueños consiste en creer que Dios trabaja como el sueño de la lámpara. Vemos a Dios como una lámpara maravillosa que adentro trae un genio, que solamente nos basta con levantarla, frotarla, para que aparezca un genio y nos conceda no solamente 3 deseos, todos los deseos que nosotros querramos. Y nos ponemos en una posición con Dios de que el Señor nos cumpla todo lo que le pedimos. Ahora, el Señor prometió darnos todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, pero recordemos una cosa: siempre y cuando sea para nuestra bendición, el Señor lo va a dar. Todo lo que vaya a ser para tu perdición, créeme que el Señor no te lo va a dar. Aunque tú estés, insiste, a lo mejor te lo puede dar, pero no es que Él te lo dé nada más porque sí, sino para darte una gran lección, que eso que tú le pedías no era para ti. Si vemos el ejemplo de José, el llamado soñador, lo vemos como un joven, uno de los menores de Jacob. Y quiero que vean esto, hermanos. Quiero que, ¿no perdieron ustedes Génesis? Quiero que vean
algo de José. ¿Cuántos años tenía? Génesis 37. Dice el versículo 2 que José, siendo de edad de 17 años, era pastor de ovejas, hermanos. Fíjense. ¿Cuántos años tenía José? Jóvenes, ¿cuántos años tenía José? Era como de su edad, fíjense. En esa edad, fíjense, hermanos, ¿cuántos recuerdan los 17 años? A ver, levante la mano, ¿cuántos recuerdan los 17 años? Bueno, aquí hay quien lo tiene muy presente. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes tenían ideales? Es la edad en donde más ideales se tiene. Y el primer ideal que uno tiene, ¿cuál es? El novio o la novia. ¿Verdad? Quiero tener novio o novia, según sea el caso. Y se idealiza, ¿verdad?, al príncipe azul o a la princesa del castillo. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuántos de esos sueños, en esos ideales, hermano, que usted tenía, se cumplieron? ¿Cuántos de ustedes de jóvenes dijeron, yo tengo un sueño? Y gracias a Dios, porque ahora de viejo puedo verlo realizado. Bueno, hermanos, el ideal de la mujer que yo soñaba, pues podemos decir, Dios me lo dio. Y hasta el día de hoy están juntos, ¿verdad? Y viceversa. Pero hay casos en donde tal vez la hermana soñó con el príncipe azul y su sueño se volvió realidad, como el de la hermana Raquel, mi esposa. O solo se volvió realidad en parte, porque en vez de casarse con el príncipe azul, se quedó con el sapo del cuento. Otra hermana soñó con ser la reina del castillo y su realidad se quedó solamente en que se quedó como la Cenicienta. Un hombre tal vez, su sueño era en no andar nunca más a pie. Y soñó con un vehículo de 8 caballos de fuerza. Y su realidad se quedó con una carreta, bueno, eso sí, tirada por 8 caballos. José no tenía ese tipo de sueños. Sueños de vanidad. O sueños que implicaban el delirio de grandeza. No. Vamos a ver que Dios usaba los sueños para mostrarle la voluntad de Dios en su vida. Y hay una cosa, hermanos, que Dios le mostraba a través de sus sueños, que José llegaría a ser grande. Ahora hay una cosa que yo le digo, jóvenes, yo escuchaba a alguien que decía, yo no quiero que mis hijos lleguen a tener lo que yo tengo o lo que, por ejemplo, si tengo un negocio, yo quiero que ellos tengan una carrera. Si tengo una planta de trabajo, yo no quiero que ellos tengan eso, yo quiero que ellos tengan una carrera. Y luego añaden esto, para que sean alguien. Y yo le dije, espérate, ¿y tú no eres nada? Esa es una falsedad del mundo, de la vanidad del mundo. No porque tengas un título vas a ser alguien, jóvenes. Tú puedes tener, escúchame bien, ¿cómo es? Maternal, kindergarten, preprimaria, primaria, parvulitos 1, parvulitos 2, parvulitos 3, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría y todos los doctorados y diplomados que te puedes imaginar y no ser nadie. O no sentirte nada. Escúchame bien. El apóstol Pablo tenía muchos títulos. Y él, aún con todos los títulos, él decía, esos títulos los veo como basura, porque lo que me interesa es ganar a Cristo. Jóvenes, nunca caigan en esa mentira. Ahora, no estoy diciendo que no estudien, sino que estudien con una buena mentalidad. Que ustedes ya son alguien porque son hijos de Dios. Miren nomás. Los títulos que ustedes lleguen a tener, a Dios sea la honra y sea la gloria. Pero nunca separen a Dios de su vida, ni nunca lleguen a ver a sus padres como que no son nada, como que no son nadie, porque no llegan a tener el papel que tú sí tienes. Espero haberme explicado.
José llegaría a ser grande. Pero para llegar a esa grandeza, él tendría que ser humillado por sus hermanos. Casi que podemos ver aquí la historia de un ceniciento. Lo que leímos en el capítulo 37, vamos a ver que José, siendo un jovencito de 17 años, quiero que vean algo. Ese jovencito de 17 años no solamente se la pasaba soñando, era pastor de ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Que José soñaba, pero también José trabajaba. ¿Recuerdan Proverbios 13:4, perdón? 13:4 que dice: el alma del perezoso todo desea, nada alcanza, mas el alma del diligente, que dice, será prosperada. ¿Qué quiere decir eso? Que no basta soñar. No basta decirle: Señor, yo tengo sueños, concédeme este sueño. Dios te dirá: ¿qué quieres ese sueño? Ponte a trabajar. Ahora, hermano, tengo una pregunta. ¿Has dejado de tener sueños? ¿Has dejado de tener ideales? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? Cuando dejemos de tener ideales y dejemos de tener sueños, hermanos, nos vamos a quedar y no vamos a prosperar. Nos vamos a quedar como, recuerda una cosa, hay dos tipos de cristianos que yo veo, comparándolo con las herramientas. A mí que me encantan las herramientas de carpintería. Hay hermanos que son el hermano taladro y hay hermanos que son el hermano sierra. ¿Cuál es el hermano taladro? ¿Cómo trabaja un taladro? Lo clava uno en un lugar, avanza el taladro, ¿verdad que no? ¿En dónde se queda? En su mismo lugar, haciendo hoyo. Así hay muchos hermanos, ¿no? Y como que su avance es hacia abajo nada más, haciendo hoyo, y no se mueven para adelante. Pero los hermanos sierra, hermanos, son los que van cortando. ¿Hacia dónde? ¿Cuántos han cortado con una sierra de mano? ¿Para dónde va la sierra de mano? Todo para adelante, abriendo camino, ¿sí o no? No le puede dar para atrás, solo para adelante. Pero muchas veces nosotros somos hermanos talados, porque dejamos, hermanos, de tener ideales, o solamente nos la pasamos soñando, pero no trabajamos por ellos. Vemos en el capítulo 37, hermanos, cuando José, de buena intención, empieza a soñar. Vemos ese tipo de sueños en donde va y se los platica a sus hermanos. Recordemos la historia ya. José ya contaba con la envidia de sus hermanos, ¿se acuerdan? Su papá lo había puesto como el chismoso de la familia. Tú vas a decir de las cosas malas que hagan tus hermanos. Y luego más aparte, como el viejo Jacob lo había tenido en su vejez, valga la redundancia, le regala una túnica de colores. Más envidia había generado entre sus hermanos. Y luego viene él y empieza a tener sueños que Dios le había puesto. Sus hermanos no le hablaban pacíficamente, le hablaban golpeadamente. Y cuando él les empieza a contar los sueños, les empieza a contar esos sueños, le aborrecen más todavía. Dice, por darles, hay más sueños, pero el ejemplo que tenemos aquí, dice: soñé que atábamos manojos en medio del campo, dice el versículo 7, he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y si se inclinaban al mío. Y aquellos lo tomaron mal. ¿Cómo? ¿Tú vas a reinar sobre nosotros? Dice el versículo 8. ¿Te vas a enseñorear sobre nosotros? Y luego aborrecieron más, dice la Biblia. Pero hay una cosa, hermanos, que vamos a ver. Que José ciertamente soñaba, pero no dejaba de trabajar. Y lo que vemos en el versículo 37, hermanos, esa grandeza que Dios tenía preparada para él. Usted puede leer toda la historia. Siga leyendo. En su casa póngase a leer del capítulo 37 y llegue hasta el capítulo 42. Y ahí usted va a encontrar, de ser un pastorcito de ovejas, ahora ¿qué es José? ¿Qué es José ahora? ¿Qué es?
un gobernador de Egipto. Ahora es gobernador. Jóvenes, ¿será posible eso? Hermanas, ¿será posible que su hijo llegue a hacer eso? Llegó Moisés, mi hijo, y dijo, la maestra nos dijo que podíamos llegar a ser el presidente. Yo le creí a mi hijo. ¿Presidente de qué? No sé, pero ¿por qué no presidente de la República? ¿Por qué no? Se necesita un hijo de Dios en la presidencia, en una gobernatura, en una diputación. Dios hizo, hermanos, los sueños de José realidad. Gobernador de Egipto. Y quiero que vean esto, hermanos. Quiero que ustedes allá en su casa lo descubran, pero yo se los relato rápidamente. Sus hermanos lo habían humillado, hermanos, por esa envidia, por ese aborrecimiento que le llegaron a tener, porque lo sentían el favorito de papá. Ustedes saben la historia, los que saben la historia saben que fingieron que José había muerto. Y esa túnica de colores la mancharon con sangre de animal para hacerle ver a su padre que una fiera lo había matado. Pero ¿qué fue lo que hicieron estos tremendos? Lo escondieron para venderlo como esclavo a unos mercaderes que iban para Egipto. Por eso vemos que José termina en Egipto, pero termina siendo gobernador. Pero quiero que vean esto, hermano. De la humillación llegó a la exaltación. Podemos ver en parte, hermanos, lo que el Señor Jesucristo, hermanos, iba a padecer. Como dice Filipenses capítulo 2. Fue humillado hasta lo sumo, hasta lo más bajo fue humillado. Pero así también fue exaltado el Señor. Y vemos entonces a un joven humillado, vendido como esclavo. Pero ustedes van a descubrir algo. Que cuando hubo una gran hambre, hermano, en la tierra de su padre, ellos tuvieron que ir a Egipto por comida. Y lo que a mí me llama la atención, hermanos, es que el humillado ahora es el engrandecido. Y los humillados son los que lo humillaron. Sus hermanos. Ahora le digo una cosa, hermano. ¿Cuántas veces hay personas que dudan de la capacidad de nosotros? A lo mejor alguien a usted lo ha menospreciado. Jóvenes, dice la Biblia, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que seas ejemplo a los creyentes. En palabra, en conducta, en fe, en amor, en espíritu, en pureza, etc. Hermanos, el Señor nos llama a que seamos ejemplo. Y que nunca nos sintamos menos que nadie, hermano. Es lo que Satanás quiere. Por eso decía que si tú tienes un título, gloria a Dios. Pero si no lo tienes, gloria a Dios. Tú eres alguien. A ver, dígalo conmigo. Yo soy alguien. Dígalo. Yo soy alguien. Porque soy hijo de Dios. Hecho a su imagen y semejanza. Entonces usted no tendrá que andar llorando por las tierras de nadie. Pero Satanás un día lo va a poner en una situación de humillación. Se van a burlar de ti por tu manera de pensar, por tus ideales como cristiano, joven, señorita. Si un día tú le dices a tus compañeros, yo creo que yo un día voy a ser el presidente de una empresa. Estás loco. Y te van a hacer a veces hasta llorar, tal vez por el bullying, de la burla. Pero qué tremendo, hermano, que un día esos mismos que se burlaron de ti, ahora vayan a ser los empleados de esa empresa que ahora tú diriges. Pero los sueños, hermanos, no son para llegar a humillar a nadie. ¿Quedamos claros en eso? Si Dios te concede los sueños y se hacen realidad, no son para que ahora tú te vengues. José llegó a estar en esa posición.
Yo quisiera preguntarte, hermano, si Dios te ha mostrado un sueño recurrente en tu mente. ¿Qué es un sueño recurrente? Un sueño que tienes una y otra vez. Yo doy gracias a Dios, hermano, porque Dios nos permitió abrir esta obra. ¿Y saben por qué Dios nos permitió abrir esta obra? Porque el Señor nos permitía soñar despiertos. Y soñando despiertos, trabajando en la obra de Dios, el Señor nos empezó a mostrar una congregación. Lo que fue primero en una casa y luego en un lugar como este, ya con un templo, con la congregación que hasta ahora, gloria a Dios, el Señor nos ha concedido después de 14 años, 8 años como iglesia. Gloria a Dios, yo doy gloria a Dios porque ese sueño se volvió realidad. Muchos dudaron de nosotros y seguirán dudando. Tal vez de repente alguien diga que buscamos reconocimiento, pero no nos interesa, solamente hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer. Dios nos mostraba ese sueño recurrente, hermano. Una y otra vez, el Señor nos enseñaba una congregación. No lo vemos realidad. Tal vez en tu mente pueda ser que esté pasando. Si tú todavía quieres tener ideales y deseo de prosperar, en tu mente se va a presentar un sueño recurrente. En tu corazón, como José el soñador. Pero José el soñador nos enseña una cosa: no basta soñar. Hay que ser diligente trabajando para el Señor primeramente. Y en el tiempo del Señor, el Señor hará. ¿Qué dice San Mateo 6:33? Dígalo conmigo. San Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué dice? Añadidas. La gente le gusta la segunda parte, pero no le gusta la primera. Dios es el genio de la lámpara. ¿Me concedes todos los deseos, Dios? Añádame de todas las cosas. La casa, el carro, la presidencia de mi empresa, ser gerente, ser director general, el carro del año, la casa que yo quiero. Hermanas, ¿cuántas de ustedes han soñado una casa todavía mejor que la que tienes? O tan solo, ¿cuántas de ustedes están soñando una casa? Que tú digas, gloria a Dios, ahora sí, no hay problemas de que me ande correteando el rentero, no hay problemas de que me tenga que esconder. Bueno, que como cristiano no debe pasar eso. Pero que lleguemos con las llaves y abramos y digamos, gloria a Dios, estoy en mi casa. Pero sobre todo decir, en la casa que el Señor me ha dado. El Señor te lo puede dar. Pero hay que trabajar mucho para eso. No estoy hablando que te tienes que matar, hermano, porque hay una cosa. Le voy a traer un día un mensaje de esto. Me llamó la atención mucho el tema de cómo piensan los pobres, cómo piensa la clase media y cómo piensan los ricos. Y hay una regla que yo veía, hermanos, en los negocios, el más por menos. El rico dice, entre más trabajo, ¿qué más voy a tener? ¿No? Un rico entre más trabaje, ¿qué más va a tener? Poder, dinero. Pero ¿cuál es el menos? ¿Habrá un menos ahí? ¿Qué creen ustedes? Una persona que se mete a trabaje porque quiere realizar sus sueños, tendrá un menos, hermano. ¿Menos qué? Menos relación familiar, hermano. Menos estar con su esposa, menos estar con sus hijos, menos salud, hermanos. Pero los negocios, hermanos, los negocios es una red muy grande, hermanos, que el que no tiene la capacidad de entendimiento a través de la sabiduría de Dios puede caer en ese lazo de tener más, y entre más tenga, menos será el fruto. No lo digo yo, lo dicen los sabios que han analizado la cuestión de los negocios. Pero cuando nosotros, hermanos, buscamos agradar a Dios primeramente, digo, no es malo que tú sueñes con una buena casa o una casa mejor, no es malo que tú sueñes con un mejor carro o tener un carrito.
Lo que tú estés soñando, pero siempre y cuando sea para tu bien, insisto, Dios te lo puede dar. Y te lo puede dar, no te estoy diciendo, te lo va a dar. En su tiempo el Señor lo hará. Si lo buscas a Él primero, agradarlo a Él primero, porque Él no es el genio de la lámpara. Escúchame bien, no hay decretaciones. ¿Qué dicen en el mundo? Decrétalo. ¿Qué dice Misada? Decrétalo. ¿Sí o no? Decláralo. Amárralo. No, hermanos, no hay decretaciones, declaraciones ni amarres. La realización de nuestros sueños se va a basar, escúchame bien, yo he encontrado en 4 cosas viendo el caso de José. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Vamos a ver algunos textos, hermanos, de este mismo capítulo, de este mismo libro, perdón, de Génesis. Número 1, para realizar nuestros sueños, los que les gusta escribir, pueden escribir esto. Se necesita una comunión permanente con Dios. Vaya a Génesis 39. Génesis 39, 21 al 23. ¿Por qué José pudo llegar a la realización de sus sueños? Porque tenía una comunión permanente con Dios. Dice, pero Jehová estaba con ¿quién? ¿Quién estaba con José? Jehová. Y le extendió. ¿Sí están ahí, hermanos? Quiero que estén ahí todos. Génesis 39, 21. A ver, léanlo en voz alta conmigo. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. Pero vea lo que dice. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová, ¿qué? Estaba con José. Y lo que él hacía, ¿qué dice? Jehová, ¿qué dice? Lo prosperaba. José, aún siendo esclavo, seguía siendo un fiel trabajador. Pero, sobre todo, su trabajo era con Dios. Tenía una comunión permanente con Dios. Dios estaba con él y él con Dios. ¿Está claro esto? Más que claro. Número 2. Para la realización de nuestros sueños se necesita una comunicación permanente con Dios. Génesis 40. Perdón, es Génesis 41. Perdón, 41. Si lo tienen, me dicen amén. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no he entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Ven lo que dice? Faraón sabía quién hablaba con José. ¿Y José con quién hablaba? Con Dios. Le repito, dijo Faraón a José, Génesis 41, 39, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando tengamos un sueño, y ese sueño recurrente, tenemos ideales, espero que usted los tenga, hay algo que usted necesita, hermano? Usted necesita 2 cosas: sabiduría e inteligencia. Y eso solamente, hermano, lo puede dar Dios. Si usted habla con Dios, si usted tiene una comunicación permanente con Dios, hermano, les decía yo, cuando el Señor nos decía, yo quiero que se abra una obra, te estoy mostrando lo que yo quiero. Yo dije, Señor, háblame. ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde ir? ¿Cuál es tu plan, Señor, de trabajo que tú quieres? Y el Señor me lo dio en Hechos 2.
sin buscar los hilos negros del evangelismo, hermanos, ahí está Hechos 2, lo que hacía la iglesia primitiva. El evangelismo. Los apóstoles evangelizando con su predicación y la iglesia evangelizando con el amor. Obviamente, compartiendo la palabra de Dios. El evangelio, las buenas nuevas, pero a través de acciones, hermano. Ustedes saben la historia. ¿Qué hacía el pueblo de Dios? Compartía la palabra, compartía con los necesitados. Entre ellos compartían el pan y las oraciones. ¿Y cuál es el resultado? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos claros, ¿verdad? Necesitamos hablar con Dios. Número 3. Si usted quiere que se realicen sus sueños, usted necesita una consagración permanente con Dios. Esto no lo aplican muchos, ni en muchas iglesias. Una consagración permanente con Dios. ¿Por qué dicen que porque yo soy hijo de papá? De papá Dios me tiene que dar todo lo que yo le pida. Pero miren el caso de José. Génesis 45, 7 y 8. ¿Están ahí? Dice, lea conmigo. Y Dios, está hablando José. 45, 7 y 8. Dice, unidos, fuerte que no los escucho. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad en la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Quién estaba enviando a José? ¿Quién guiaba la vida de José? ¿Por qué? Porque José estaba consagrado a Dios. ¿Y estaba consagrado para qué, hermanos? Él tenía toda la oportunidad para humillar a sus hermanos. No. Dios lo guió para hacer bendición a sus hermanos. Y ahí lo dice. Me envió Dios delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Porque Dios tenía un propósito a través de esas familias. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? Y para daros vida por medio de gran liberación. Otra vez podemos ver lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Darnos vida. Darnos libertad. Vida en abundancia y vida eterna. Libertad. Y esto José podía lograrlo por su consagración a Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros sueños se realicen? Hermano, no basta nada más soñar. Hay que trabajar consagrados a Dios, hermano. Porque si nuestra carne es la que nos envía a hacer las cosas, créeme, vamos a fracasar. Yo siempre veo esto, ¿no? Que cuando nosotros vamos en las fuerzas de la carne, las fuerzas se acaban. Los deseos se acaban. El impulso para seguir adelante se acaba. Pero cuando vamos con las fuerzas que Dios solamente te puede dar, ¿con qué animalitos se acuerdan el Señor puede dar? Los compara con las fuerzas. ¿Como quién? El águila. ¿Como quién más? El búfalo. Esas fuerzas, hermanos, que necesitamos, hermanos, para hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios. Una persona que no está consagrada a Dios, hermano, difícilmente podrá tener las fuerzas para lograr sus sueños. Y por último, si usted quiere que se realicen sus sueños, necesita una humillación permanente con Dios. Ahí en ese mismo capítulo, vaya hasta el versículo 13 al 15. Fuerte conmigo, ¿qué dice? Haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi Padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. ¿Y qué dice aquí?
y odió a sus hermanos, y golpeó a sus hermanos, y le reclamó a sus hermanos. ¿Qué dice? Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Este hombre que había sido humillado por sus hermanos, este hombre que había sido engrandecido por Dios, teniendo la oportunidad de vengarse, decidió humillarse, como lo hizo el Señor. El Señor, pudiendo vengarse contra la humanidad, ¿qué hizo? Para no matarla, Él tomó su lugar en la cruz. Tomó nuestro lugar en la cruz y nos dio su vida. Qué tremendo, ¿verdad? Muchas veces nosotros, hermanos, en vez de ser humildes con Dios, venimos de una manera soberbia. Cuando vengamos a orar, hermanos, vengamos con la actitud más humilde, hermanos, para pedirle a nuestro Dios. Y ese sueño que tú tienes, hermano, esa petición que tú tienes delante de Dios, el Señor la hará si nos humillamos. Si se humillara mi pueblo, 2 de Crónicas 7:14. Si nos humillamos. Vemos a un José, aunque fue humillado, siguiendo con ese espíritu de humildad. Por eso José llegó a ser lo que llegó a ser, por voluntad de Dios. Dios tiene un propósito para ti, hermano. Dios tiene un propósito para ti, hermana. Y en base a ese propósito, el Señor te permitirá que tengas esos sueños, esos ideales. ¿Qué estás esperando hacer? ¿Le has pensado en eso? ¿Has idealizado un sueño? Hermana Claudia, ¿ha idealizado un sueño? Yo le puedo preguntar a cada uno. Qué bueno, hermana Oralia, ¿usted ha llegado a tener algún sueño, un ideal que Dios le conceda? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por más jóvenes, siendo jóvenes por naturaleza lo hacemos. Por más viejos que lleguemos a ser, qué hermosos que sigamos teniendo ideales. Y todo esto se basa también en las promesas del Señor. ¿Se acuerdan de Caleb? Dios le había prometido una tierra. Y él se idealizaba en esa tierra, hermano. Y Caleb soñaba con esa tierra. Ya se veía, hermanos. De toda la tierra, la que él veía era ese monte que estaba frente a él. Pues eso le dice a Josué, perdón. ¿Te acuerdas? Hay una promesa de por medio para mí. Y en esa tierra, yo quiero ese monte. Pero vas a tener que sacar a todos los que están ahí. Caleb sabía que tenía que trabajar por esa tierra. Pero el Señor se lo concedió. El mensaje es bien claro, hermanos, entonces, en esta noche. Repito, la realización de nuestros sueños se basa en una comunión permanente con Dios. Número 2, una comunicación permanente con Dios. Número 3, una consagración permanente con Dios. Número 4, una humillación permanente con Dios. José, entonces, podemos ver, no solamente fue un soñador, fue un hombre diligente, como el de Proverbios 13:4, que se esforzaba con Dios. El Señor lo prosperó su vida, porque sus sueños se hicieron realidad en base a las 4 cosas que hemos visto en esta noche. Ahora, hermano, para concluir, ¿qué tipo de hermano o hermana eres? De Proverbios 13:4. A ver, búscalo. ¿Qué tipo de hermano eres del Proverbios 13:4? Pónganse de pie. Solamente nada más para preguntarte esto en base a esto. Recítelo conmigo. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada.
¿Qué tipo de hermano es usted? ¿El perezoso o el diligente?